Vamos a hablar ahora con un campeón. No me diga. Es un campeón. Mira, yo te voy a contar. A Tiene ver, 282 medallas y tiene, perdón, no le entra, no, no tiene no, lugar para poner las no, medallas. yo no le da más el lugar. Tuvo que hacer una pieza aparte para poner las medallas y colgarlas ahí. 8 récords continentales. ¿Y sabes cuántos años tiene? No. 17. 17 años y tiene todas esas medallas. Todos esos triunfos. Vamos a hablar con Gael Lapeire, campeón de Vos me vas a ayudar, A ver, sí, vamos con el nombre en inglés. Sí, con él, justamente el cubo Rubik, quien es justamente campeón de speed cubing, así se pronuncia, creo, ¿no? Así que, Gael, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Pero Bien, muy todo bien. bien. Qué voz de locutor. Bueno, speed cubing está bien, ¿no? Speedcubing, sí. Bien, perfecto. Bueno, Gael, a ver, contanos un poquito de qué se trata esta actividad y cómo arrancaste con esto. El speedcubing es la disciplina que practica el armado de cubos Rubik a velocidad. Son 17 categorías en las cuales se puede competir y el que hace el tiempo más bajo es el que tiene los récords. Y yo empecé a los 4 o 5 años, vi un cubo por primera vez, no lo sabía armar, lo armé por primera vez a los 9 y empecé a competir a los 10 más o menos. Ujú. ¿Y cómo llegó ese primer cubo a vos? Cubos siempre hubo por todos lados, los conocía porque son Ujú. muy famosos. Pero lo que pasa es que tenía como algo personal con él de que me molestaba mucho verlo desarmado en la estantería Ah, mirá. y había como un reto desde pequeño que, bueno, obviamente me doy cuenta ahora por todo lo que pasó después, pero siempre me llamó mucho la atención y siempre intentaba armarlo con tutoriales en YouTube y no podía, quizás era demasiado chico, pero Ujú. después a los 9, 10 años sí que pude y ahí empezó. ¿Y desde qué momento comenzaste a competir o cómo llegás a una primera competencia? Bueno, empezó diciendo, che, esto es algo divertido, voy a Ujú. probar de armarlo más rápido. Después probé de cronometrarme. El primer tiempo fue como 1 minuto 15 más o menos. Ah, rapidísimo igual Y para el primero. es que igual sí, ya venía haciendo bastantes tiempos. Y después fue seguir, le pedí a mi mamá que me compre un cubo mejor que los del chino, que giran muy, muy mal. Y después de varios meses de práctica, había un torneo, la WCA es la asociación que respalda todas las competencias. Había un torneo cerca de mi casa en Buenos Aires y fui, me anoté, estuvo buenísimo y a partir de ahí no hubo vuelta atrás, fue mucha motivación, fue algo que me encantó desde la primera vez que participé. O sea, Gael, que hay diferentes calidades de cubos, digamos, para armar. De acuerdo a la calidad, digamos, le podés dar mayor velocidad al cubo. Sí, sin dudas, la mayoría de cubos que las personas prueban son muy, muy malos, demasiado malos, y después estos cubos son con los que se compiten que se puede girar muy, muy rápido. Ah, mirá. Ah, mirá, claro. Y lo que vimos también es que hay cubos de diferentes formas incluso y con colores además también. Sí, como te decía, en los torneos hay 17 categorías Mira. que pueden ser cubos diferentes o, por ejemplo, este se puede armar a ciegas, con una mano, en buenos movimientos, pero lo que Ujú. vos decís también existe una pirámide que se llama pyramids, cubos que se deforman, cubos con 12 caras, que es contradictorio decir cubos con 12 caras, pero me refiero a un Claro. cubo de Rubik con 12 caras, clocks, que son, bueno, acá tengo una mano, por ejemplo, A ver. de caiga. Esto es un clock, después hay cubos más grandes, como este que es un 6x6, y así hay 17. Mirá vos, ¿y competís en todas esas categorías, Gael, o solamente en algunas? Yo compito en todas y de hecho es como en lo que me destaco el ser muy bueno en todas, no excelente en ninguna. Hay gente que está Mm. toda su carrera practicando una sola categoría y llega a tiempos muy, muy buenos en esa categoría. Yo, por el contrario, practico todo y soy bastante bueno. Me defiendo en todo, pero no soy sobresaliente en ninguno. Claro. ¿Cuál fue o cuál es el más difícil para vos? No sé si en términos de dificultad, bueno, hay uno que se deforma, Score One, que a ver si lo encuentro por acá. Es difícil de armar, pero bueno, en realidad, bueno, acá que se deforma lo voy a Sí, hacer a ver. rápido. Ah, Ven que tiene Ah, mirá mirá. como vos, No, 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 rúbrica, no. Es claro. como el que pero compré yo en el bazar puede ser este de la difícil esquina. Se deforma. es difícil de armar, pero en realidad lo más difícil en cualquier categoría es llegar a un nivel alto. Lo que digo Ujú. siempre es que armar el cubo no es difícil, lo que es difícil es armarlo rápido. Armarlo lo puedes armar en una tarde,
armar que se forma en 10, 7 segundos, te demora años. Mirá vos. Claro, qué bárbaro, ¿eh? ¿Y cómo se dan las competencias? Digo, ¿se van sumando cada vez más personas a esto, Gael? Y bueno, ¿y a qué lugares te llevó justamente el armado de los cubos? Sí, somos una comunidad acá en Argentina como de 1000 personas, más o menos, un poquito más. Y todos los torneos, ahora por suerte estamos en un buen momento con un montón de torneos en muchas provincias. Antes era más que nada solo en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Ahora está por todo el país, hay un montón de competencias para que un montón de comunidades puedan demostrar, porque lo que pasa es que mucha gente practicaba, no sé, en el interior del país y no podía ir a un torneo tan fácilmente. ¿Y a dónde me llevó? Bueno, literalmente me cambió la vida, me cambió la forma de ver la vida. Tengo 17 años y ahora estoy a punto de lanzar el segundo libro. Entonces, bueno, si querés podemos ir por ese lado, pero hay mucho para contar de todo lo que me dio la disciplina. Te queríamos consultar justamente eso. Contanos un poquito cómo llegaste a escribir este primer libro y de qué se trata el segundo. El primer libro hay 100 páginas sobre mi historia en el speedcubing y los récords que rompí, las frustraciones, los momentos de práctica, cómo empecé. Y después las otras 200 páginas son sobre lo que aprendí en el speedcubing, pero sin terminología técnica, no necesitas nada, ningún conocimiento para leer el libro. Es de lo que aprendí en el speedcubing y me sirvió para la vida, tanto como lo que aprendí en la vida y me sirvió para el speedcubing, de modo que cualquier lector podría leerlo. Y hago énfasis en cómo practicar y cómo competir cualquier disciplina. Cómo practicar está orientado al cómo adoptar hábitos, cómo ponerse metas, cómo estudiar, cómo memorizar, que son habilidades muy importantes en un montón de apartados. Ya sea, no sé, yo estoy programando en una escuela técnica, me viene bien para eso, me viene bien para aprender lenguas, me viene bien para leer, me viene bien para ir al gimnasio, me viene bien para un montón de cosas. Y después la segunda parte es de cómo competir, que está más orientada a cómo controlar las emociones, cómo evitar la frustración, porque es un deporte muy, muy difícil en ese sentido, porque tenés que controlar muy bien, mover todos los dedos al mismo tiempo, es mucha presión en muy poco tiempo, y aprendes un montón de técnicas que personalmente las utilizo en mi vida cotidiana todo el tiempo. Recién nosotros destacábamos que tenés más de 280 medallas y más de 8 récords continentales, pero hacías hincapié recién en las frustraciones, ¿no? En hablar acerca de esos momentos en los que quizá no llegaste a esas medallas, pero que fueron el camino para esas medallas. ¿Por qué son importantes también esos procesos? Sí, de hecho tuve una racha en 2022 que tengo 8 récords americanos y perdí más o menos 6 por fallos de quedarme a un movimiento el cubo y soltarlo. Eso es una penalización de más 2 segundos. Otra vez el récord americano era 5.50 y yo hice 5.58, pero se me cayó el cubo en el último movimiento. O sea, con una pérdida de como, no sé, medio segundo, un segundo, igualmente me quedé a 8 centésimas. Y todo eso seguido, entonces fue un momento difícil de sobrellevar, pero viendo con retrospectiva, sin dudas, prefiero haber perdido todos esos récords, pero haber ganado la experiencia que haberlos tenido, porque ahora puedo no tener esos récords en el speedcubing, pero sin dudas puedo afrontar un montón de situaciones en la vida de mucho mejor forma, y aprendí un montón de técnicas que, bueno, las explayo más en el libro, de cómo controlar las emociones, que es algo muy difícil, y está muy bueno haberlo desarrollado a esta edad. Claro. Gael, ¿cómo lo tomó tu familia a esto de dedicarte justamente a esta disciplina? No, espectacular, y de hecho es en parte gracias a mis padres pude viajar a un montón de torneos en Uruguay, en Brasil, en el interior de Argentina. Ahora nos vamos a ir al Mundial en Estados Unidos, y apoyo incondicional, y bueno, estoy muy agradecido por eso también. Qué bueno. Gael, al cubo Rubik, el normal, el que todos conocemos, ¿en cuánto tiempo lo Sí, armás? más o menos 6, 7 segundos. 6 Puede variar. segundos. Yo estoy un día para hacer una cara del cubo. Lo que tardo yo en mirarlo. Claro, tal cual. Bueno. Gael, ¿dónde podemos conocer más acerca de vos, de tu historia? ¿Dónde podemos adquirir tus libros? Bueno, ahora el segundo libro lo voy a lanzar, lo voy a presentar en la Biblioteca Nacional el lunes 9 de junio a las 18 horas. La entrada es gratuita y los que quieran más información me consultan al privado o en mi Instagram, que es Gael Lapeire,
Gael Lapeire con doble L y Lapeire con Y. Me buscan por ahí y ahí tengo bastante información. Si quiere alguien más, me consulta por privado, le respondo, no hay problema. Muy bien, Una excelente. última, pero muy breve que te hago, perdón. Tenés 17 años, dentro de 5 años, ¿dónde te ves? Bueno, todavía me queda un año más de escuela técnica, porque todavía tengo tiempo para pensar, pero lo que estoy haciendo ahora es intentar descubrirme al máximo y no perder este tiempo valioso que tengo a los 17. Estoy intentando descubrirme en el sentido de, bueno, hacer cosas que me apasionan, como fue practicar 8 años una disciplina, como el speedcubing, y ahora escribir libros también es algo que me gusta mucho. Por el lado de programar me va bien y me gusta, estoy en una escuela técnica, y también me veo por el lado de lo que te digo, de escribir libros o de dar disertaciones, o más por un lado de crear una marca personal en redes sociales, también me llama la atención. Claro, Bueno. excelente. Bueno, no queremos dejar de perder esta oportunidad, Gael. Veo que tenés varios cubos, el que vos quieras ahí que tenés a mano, si lo podés armar para Sí. finalizar la nota. Dale. Mientras lo desarmo, les comento el segundo libro, que Sí. si alguien quiere aprender a armarlo, se llama La Biblia Cubera y enseño a armar todas las categorías oficiales que había dicho, Pyraminx, 2x2, Clock, todas están ahí, y te guía paso a paso hasta todo lo que yo sé. O sea, básicamente un nivel muy avanzado en todas las categorías. Hay consejos de como 40 speedcubers de nivel mundial. Cuando quieran, tengo el cubo acá, si quieren me paro para que sea mejor. A ver. Excelente. Bueno, 3, 2, 1, tiempo. Impecable. No, es una locura. Tremendo, muy bien. Impecable. Tremendo.